Muy bien, pues buenas tardes, hermanos. Gracias, agradeciendo a Dios por el tiempo que nos permite pues compartir su palabra. Y hoy pues vamos a culminar la carta de Santiago. Vamos a estar estudiando en el capítulo 5 del versículo 7 al 20. La verdad es un poco extenso el tema, y está muy, pues hay una enseñanza muy profunda, y pues vamos a inmiscuirnos de una vez para avanzar rápidamente. Claro, con todo cuidado para entender claramente lo que Dios pues nos quiere hablar en esta tarde. Pues permítame leer del versículo 7, Santiago 7, perdón, 5 del 7 al 11, y nos introducimos oramos y empezamos el mensaje. Dice la palabra de Dios, Santiago 5 del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, pues vamos a orar e iniciamos el estudio. Señor bendito Padre, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos permites llegar a este capítulo 5, Señor, donde tú nos has mostrado por medio de tu palabra lo que tú nos hablas por medio del apóstol Santiago, Señor. Agradezco por este tiempo y que nos permites nuevamente, pues, accesar a tu palabra, Señor, conocerte cada día más y principalmente, pues, llevar a nuestra vida práctica lo que tú tienes para nosotros por medio de tu enseñanza. Dice en tu palabra que toda la escritura es inspirada por ti y que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. Y todo esto para llevarnos a la perfección, para que seamos perfectos para toda buena obra, las obras que tú quieres, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, abre su corazón y su entendimiento, y sé tú derramando tu espíritu para que ellos puedan llenar ese vaso, para que en la semana puedan compartir a otros. Te doy gracias, Padre, todo esto en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer una historia. Bueno, es una historia ficticia, pero vamos a tomar ciertas cosas de ahí, ¿no? De la noche a la mañana, la bolsa de valores de Nueva York colapsa, o sea, se cae todo. Y Egipciaco, este es un nombre ficticio, ¿no? ¿Sí? Y quien era un ganadero rico, ve perder toda su fortuna, que con mucho sacrificio y honradez había ganado. Al poco tiempo sus hijos iban de paseo a España y en un concierto ocurrió una balacera. Miembros de ISIS es un grupo terrorista, se adentran al concierto y comienzan a disparar mansalva y mueren ahí sus 3 hijos. En esa misma semana, el doctor de cabecera le llama y le notifica que las pruebas de laboratorio indican que tiene cáncer en el páncreas en un estado avanzado. En medio de todo esto, su esposa le dice que ya no puede vivir así ya, que ha perdido todo y está considerando ponerle carta de divorcio a su matrimonio de 30 años. Aquí una pregunta. ¿Cómo reaccionarías si esta fuera tu historia? Fuerte, ¿no? Esta historia ficticia es una versión moderna de lo que le pasó a Job. De la noche a la mañana, Job perdió absolutamente todo. Sus riquezas, sus hijos, sus bienes y el respeto de su esposa. Todo esto en un breve lapso de tiempo. ¿Cómo reaccionó Job ante todo esto? Ahí en la palabra nos dice en Job, capítulo 1 del versículo 21 al 22, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Bueno, Santiago comienza esta sección con las palabras por tanto, ¿no? Y con ello indica que lo que va a hablar guarda relación con la sección anterior, lo que hemos venido viendo en el capítulo anterior, ¿no? En esa sección vimos la amenaza que Dios pronunció sobre los ricos opresores. Dios les castigará, pero mientras tanto el pueblo que es oprimido es llamado por Dios a mostrar una gracia característica de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál la paciencia, no? Y con ello nos debemos preguntar, ¿cómo debemos actuar cuando las personas se levantan contra nosotros para hacernos mal? Santiago nos da la respuesta y él nos dice que en medio de los abusos, las aflicciones que nos vienen no por catástrofes, sino por aquellos que buscan hacernos mal, debemos en primer lugar, número 1, ser pacientes, ¿no? Y yo veo en esto que este es el énfasis principal del pasaje, ¿no? En esta parte que leímos. Aquí en esta parte 4 veces Santiago menciona la palabra paciencia, ¿no? En esta sección. Y por tanto el mensaje es que en medio de las aflicciones que recibimos por aquellos que nos quieren hacer daño, la respuesta es tengamos paciencia. O sea, claro está que nos quieren hacer daño, que es fácil decir, bueno, es fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es más fácil decirlo. La tendencia nuestra es a la impaciencia, lo contrario, o sea, sí, lo contrario, ¿no? Queremos tomar las cosas en nuestras manos, queremos que se nos haga su justicia inmediatamente, pero Dios nos llama a ser pacientes. Ahora, una pregunta importante, ¿qué es la paciencia? La palabra que utiliza Santiago bueno, conlleva la idea de controlarnos, ¿no? De restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira, implica que el mal está presente y en medio de este abuso o maltrato a nuestras personas, Dios nos llama a controlarnos, cosa nada fácil, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada, ¿no? Nos llama ¿a qué? A esperar. Y Santiago nos da un ejemplo de lo que quiere decir, o sea, ¿qué quiere decir esto, no? Él dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí el ejemplo dice, el agricultor siembra la semilla, pero esta no da fruto inmediatamente. Él tiene que esperar. Él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, ¿no? Y la tardía, para poder recibir el precioso fruto de la tierra. Tiene que esperar su tiempo. A su tiempo el agricultor segará su fruto. Esto es paciencia. Pero tiene que aguardar ¿cómo? Con paciencia, ¿no? O sea, ¿cuán difícil es esto en un sentido para nosotros que vivimos en una sociedad, y esto es bien claro, donde se desea todo para ahora mismo, ¿no? El pastor Luis el otro día dice, esta es la cultura de la prisa, ¿no? El otra vez en el metro veíamos que toda la gente pasa corriendo, 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 ¿y qué es eso? Pues tienen prisa, ¿no? Ya lo quieren para ahora mismo, ¿sí? Ahora, en cambio, Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo podemos ver en Éxodo 34:6. Pero bueno, aquí la pregunta, ¿cómo podemos lograr esto? Santiago nos llama a poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Y nos dice que debemos esperar con paciencia hasta cuándo. Esperar, y aquí el segundo punto, esperar hasta la venida del Señor. En el siguiente versículo dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? Y lo menciona nuevamente en el siguiente versículo, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor está cerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida de Jesús ocurriría en su tiempo? Y si esto es así, ¿acaso nuestra fe en la fidelidad de la Biblia no está comprometida? O sea, si no ocurrió, entonces esto está, o sea, de ninguna manera, ¿no? ¿Sí?
Hay una palabra que Santiago utiliza en el original, dice parousia, ¿no? Y esta es la palabra técnica para referirse a la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que toda manifestación especial de la ira, juicio y gracia del Señor es también llamada en la Biblia una venida del Señor. Vamos, bueno. Vamos a ver un poco ahora en el Antiguo Testamento. Los profetas constantemente hablaban de la venida de Jesús. ¿Sí? Aunque ellos le llamaban el Mesías, pero aún no lo reconocían. O sea, y ellos los veían como algo que iba a ocurrir inmediatamente, ¿sí? O sea, 400, 500 y hasta 700 años después, los profetas ven. Por ejemplo, vemos en Isaías, ¿no? Isaías 53, ¿sí? Ellos lo veían a futuro, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en Ageo 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice en Ageo, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el deseado de las naciones es una referencia a ¿quién? Pues a Jesús, ¿no? Quien vino 400 años después de Ageo. Pero Dios dice de aquí a poco. Hablando del fin del mundo, Pedro nos recuerda que Dios no retarda su venida como algo, algunos piensan, y les dice que no debemos mediar los tiempos según nuestra agenda, sino según la agenda de Dios. Ay, Dios. Dice, bueno, ¿y por qué dice esto? Dice, nos dice en segunda Pedro 3:8, más, oh amados, no ignoréis esto, pero que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que según el lenguaje profético, un poco de tiempo no necesariamente significa dentro de poco, según nuestra agenda, sino puede ser bastante tiempo. Y Jesús mismo nos enseña algo adicional, ¿no? Cuando Jesús habla de su venida en Mateo 24 y nos dice que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra, esto es en Mateo 24:34, la referencia es sin lugar a duda a la destrucción de Jerusalén para el año 70 con las tropas del general Tito. Muy bien. Entonces, bueno, ¿a qué se refería Santiago con que seamos pacientes hasta la venida del Señor y que la venida del Señor se acerca? O sea, yo entiendo que la referencia es a la segunda venida de Cristo en gloria, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? La idea es que debemos reconocer que Jesús es nuestro defensor. Él interviene en la historia, él visita a los padres y a sus hijos con ira, cuando ellos viven de espaldas a Dios, y él muchas veces castiga severamente a los pecadores en estado de la eternidad. Pero él se reserva el castigo mayor en el día del juicio final. De Cristo Jesús como tu rey, bueno, oh creyente, dice aquí, dice, Cristo Jesús como tu rey es tu defensor, aunque tú no lo sepas y aunque tú no lo veas. Jesús te está defendiendo de tus enemigos, como dice en 1 Corintios 15:25. Dice la palabra de Dios, dice, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús no vendrá por segunda vez hasta tanto no ponga a sus enemigos y los nuestros, porque son los mismos, debajo de sus pies, y debajo de sus pies simboliza derrota. Por tanto, si esto es así, si en los cielos tenemos a nuestro defensor que interviene aquí en la tierra, entonces enfrentemos con paciencia, recordemos el tema principal, las aflicciones que vienen a nuestra vida producto del pecado de los hombres. Esperemos en Dios porque Él es nuestro defensor. Seamos pacientes hasta la segunda venida. Pero algunos dirán, ¿qué justicia tardía no es justicia? A lo cual respondemos que Dios visita en nuestros tiempos a los malvados dándoles una muestra de lo que recibirán en el juicio final.
Bueno, pero como nosotros siempre queremos justicia inmediata, Santiago nos dice que en medio de esas aflicciones es importante que, tercer punto, controlar las frustraciones. ¿Sí? En los siguientes versículos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Aquí, ¿qué nos dice Santiago aquí? En primer lugar, que para poder sobrellevar esto es necesario que afirmemos o fortalezcamos nuestros corazones. ¿Qué es esto? Pues debemos tener una firme convicción de la verdad. Podremos sobrellevar todo esto si estamos convencidos que Dios intervendrá contra nuestros enemigos. Si creemos en la providencia divina, si creemos que Dios es nuestro defensor, si creemos que el bien triunfará sobre el mal, porque Dios mismo es el bien y quien tiene todo poder para derrotarlo. Y claro, en segundo lugar, Santiago nos dice que debemos evitar el descargar nuestras frustraciones con los demás. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. En medio de las aflicciones, la tendencia es a estar sensibles o sensitivos, ¿no? Y lo triste del caso es que a veces nos desquitamos con aquellos que no tienen nada que ver con el asunto o no son culpables. Bueno, generalmente el desquite es con los seres queridos y nos ha pasado que son de los que más cerca están de nosotros, a lo cual Santiago les dice, paren de hacer esto. Si esto es lo que han estado haciendo, no lo hagan más. ¿Por qué? Dice, para que no sean condenados. Dios no solo es el juez de los malos, Él es juez de toda la tierra y nosotros también compareceremos delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor, esperen la justicia de las manos de Dios y fortalezcan su corazón. Vivan bajo la convicción de la protección y defensa de Dios. Y además que en el cuarto punto dice, perseverar hasta el fin. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí quiero hacer una anotación. De repente, para nosotros entender claramente un pasaje, por ejemplo, nosotros lo leemos en alguna versión, ya sea en Reina Valera, y de repente no entendemos claramente lo que quiere decir. Pero de repente vamos a otra versión y como que alguna palabra que cambia nos hace entender más claramente lo que nos está diciendo la palabra, pero es otra versión y nos hace ver claramente lo que Dios nos está mostrando. Es importante que nosotros cuando analicemos, estudiemos nuestra Biblia, la Biblia es una, pero hay diferentes versiones. Entonces, que nosotros analicemos diferentes versiones para entender claramente lo que Dios nos quiere hablar. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, dos notas con respecto a la traducción en la Reina Valera. Dice, la primera oración podría dar la impresión de que el sufrimiento en sí mismo es bueno, si lo leemos en la Reina Valera. Porque dice, bienaventurados a los que sufren, ¿no? Y bueno, si lo vemos así, pues eso no es correcto. ¿Por qué? Por otras traducciones capturan la idea del pasaje. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Y hay una versión más reciente de la Reina Valera que en la 2015 que dice así. Aquí dice, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Entonces, sí notamos diferencias ahí. ¿Sí? Así que la idea es, son benditos los que perseveran en medio del sufrimiento. No quiere decir que bienaventurados los que sufren, no, sino bienaventurados los que perseveran en el sufrimiento. El llamado es a perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios.
aunque estemos sufriendo por parte de aquellos que desean nuestro mal, ¿sí? Pero no solo eso, también debemos ver las aflicciones con otros ojos. No somos malditos, sino benditos en medio del sufrimiento. Bienaventurados a los que perseveraron. ¿Por qué? Porque acabaron su prueba, porque fueron perfeccionados por medio de las aflicciones, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios, que es la única que nos capacita para perseverar, ¿no? Y bueno, y también porque así hacerlo somos contados en el número de los profetas. Caray. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas hablaron, los profetas que hablaron en el nombre del Señor no fueron librados de sufrir, ¿sí? Ellos son ejemplo de aflicción y de perseverancia porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por su fe, ¿sí? Entonces es un ejemplo, ¿no? Y bueno, volvamos, miremos el ejemplo de Job. Dice, aquí también debemos revisar, en otra traducción, esta traduce, en la Reina Valera 60 dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y en la versión, en la 2015, Reina Valera 2015 dice, han oído de la perseverancia de Job. En medio de todo lo que este hombre sufrió, vemos a Job perseverando en su fe hasta el fin, ¿sí? Es cierto que en momentos su fe decae como cuando maldijo el día de su nacimiento. Recuerdan ese pasaje, ¿no? Que Job maldijo el día de su nacimiento. Pero hay algo importante, y eso vemos en la perseverancia de Job, pero él nunca negó su fe, ¿sí? Nunca comenzó a vivir como si valiera la pena ser creyente en Jehová, si no valiera, perdón. Nunca vivió contrario a su fe. Él no actuó como algunos hacen. Como Dios me ha enviado males, no vale la pena seguirle, ¿no? De repente nos pasa algo y, no, pues me llegó algún mal, no vale la pena seguir a Dios. Él no actuó así. O todo lo que me han enseñado acerca de Dios es falso, ¿no? También de repente se cae en esa circunstancia, ¿no? Y la evidencia es que yo, que soy tu hijo, estoy sufriendo. Otros piensan de esta manera. Dice, él por la gracia de Dios, Job perseveró hasta el fin. No quiere decir que su fe fue constante a pesar de que de todas las circunstancias, ¿no? Y Job descubrió el fin del Señor, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios en todo lo que le sucedió? Dios probaba su fe y Dios le recompensó con bienes superiores a los que tenía antes, revelando que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Reconoce por la fe que Dios, aun cuando aflige, Él lo hace para nuestro bien, y no solo es Dios misericordioso, sino muy misericordioso y compasivo. Bueno, hermanos, en medio de los abusos que algunos tienen contra nosotros, Dios nos llama a ser pacientes, esperando al Señor, sin descargar nuestras frustraciones contra nuestros seres queridos, ni los hermanos en la fe, y perseverar hasta el fin, al reconocer que Dios es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Bueno, esa es la parte que veíamos de la paciencia, ¿no? De la que nos habla en el principio Santiago en su carta, en el capítulo 5. Vamos a pasar a otra parte, desde el 5 hasta el 18. ¿Sí? Vamos a leer Santiago 5, 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a leer una historia también para entender esto un poquito más. ¿Conocen al actor Tom Cruise? ¿Sí, verdad? Yo pienso que sí, ¿no? Él filmó hace unos años atrás la película titulada Jerry Maguire. La película, bueno, en la temática dice, trata de este agente que hace contratos con futbolistas prominentes. Él los adopta y les consigue promociones y jugó sus contratos. Y resulta que él tiene una crisis cuando uno de sus futbolistas sufre una lesión que lo deja paralítico.
Y en esa crisis él tiene la gran revelación de que la compañía debe preocuparse más por las personas que contrata que por contratar futbolistas. Hay que darle un trato más humano y más personal. Y esto implica hacer menos contratos. Resulta que esto le costó el trabajo. Y como él tenía, clientes anteriormente, él procuró que sus clientes le respaldaran a él en la nueva compañía que iba a crear. Todos sus clientes anteriores lo dejaron, excepto uno. Él decidió visitarlo para asegurar ese cliente. Y en eso el padre le dice que él no firma contratos, pero que su palabra es suficiente porque es más fuerte que el roble, ¿no? El protagonista va feliz por lo que le dijo. Poco tiempo después descubre que el padre había firmado contrato con otra compañía. Su palabra, que era más fuerte que el roble, se había roto. La integridad de su palabra fue echada por tierra. El que alguien no cumpla su palabra no es nada nuevo. Conocemos a muchas personas que nos dicen que van a hacer algo y no lo cumplen. A veces nos prometen villas y castillos para más adelante pues no cumplir. Y muchos de ellos se quedan con cara de lechuga, ¿no? No les preocupa ni les importa si quedan mal en su palabra, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña todo esto? Que el ser humano miente. Y como esto es así, los juramentos han sido creados para garantizar la verdad de lo que dicen. Y en las cortes se jura o se afirma que las personas van a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero aún así, la gente miente. La gente busca la manera de zafarse de no caer en perjurio, en haber jurado falsamente. ¿Sí? Detrás de todo esto está presente la integridad de nuestras palabras y de nuestras personas. De eso trata este pasaje de Santiago. Y en vista de eso vamos a procurar contestar la siguiente pregunta. Aquí una pregunta. ¿Cómo debemos usar nuestras palabras de manera que glorifican a Dios y guarden nuestra reputación? Santiago nos contesta en primer lugar, hablando sin jurar. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. O sea, ¿de qué está hablando aquí Santiago? Pues Santiago tiene aquí presente las palabras de Jesús. Es más, Santiago basa su denuncia en las palabras mismas de Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Era costumbre de los judíos acompañar a cada promesa con un juramento. Para todo lo que para todo lo que decían querían acompañarlo con un juramento. Pero ellos habían inventado una trampa. Como el nombre de Jehová es sagrado, los juramentos de ellos consistían en jurar por otro nombre o por otra cosa que sea considerada sagrada, pero no mencione el nombre de Dios. O sea, ahí la trampa, ¿no? Y si por alguna razón no cumplo mi promesa, no es gran cosa, porque yo no he jurado en el nombre de Jehová. Bueno, conociendo tal práctica, Jesús y Santiago les dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. La idea es que Dios, quien es el creador de todo, está detrás de todas las cosas por las cuales juran. Jesús decía en Mateo 5, del 33 al 36. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, cuando dice Jesús, pero yo les digo, el estándar es más alto, ¿no? Dice, decía, pero ahora yo les digo, y eso es más alto, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todas las cosas están conectadas con Dios, porque Dios es su creador y Él además se revela por medio de lo creado. Por tanto, es imposible hacer un juramento o un voto sin que Dios esté involucrado. Santiago entonces les dice, tienen que parar la práctica de estar jurando por todo. Jurar es algo serio. Jurar no es cualquier cosa.
Cuando juras, tú estás invocando el nombre de Dios, pidiendo que Él sea testigo de lo que tú prometes, que de lo que tú prometes es cierto y lo vas a cumplir. Y si tú no lo cumples, no solo traes juicio sobre ti, sino más grande que eso, tú tomas el nombre de Dios en vano. Tú te burlas del nombre de Dios, que no es otra cosa que burlarse de Dios mismo, y esto es serio. Hermanos, tomar el nombre de Dios en vano es algo serio. Dios es ofendido cuando su nombre es profanado. El que Dios no mate a las personas inmediatamente al profanar su nombre no significa que este pecado no ofende a Dios. Él tiene conocimiento de esto y lo toma como algo sumamente serio. Por eso Santiago comienza este versículo con las palabras, pero sobre todo, ante todo lo horrible que yo he hablado, ante el homicidio, ante la opresión, ante el abuso, tomar el nombre de Dios en vano, jurar falsamente es un gran pecado. ¿Significa esto que jurar en sí mismo es malo? No, que no es malo en sí mismo, lo vemos porque Dios mismo ha jurado. Por ejemplo, vemos en el Salmo 101, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los apóstoles también juraron. Pablo mismo invocó a Dios para garantizar que lo que decía era cierto. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y Jesús habló bajo juramento. En Mateo 26, del 63 hasta el 64 dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué es lo que se prohíbe? Se prohíbe el constantemente jurar para garantizar la verdad de lo que decimos. Una práctica común entre los judíos, pero que no la vemos hoy en día tan común, excepto en los que juran por su madre, por sus huesos, por su vida. Entonces, ¿cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifiquen a Dios y guarden nuestra reputación? En primer lugar, hablando sin jurar. Y en segundo lugar, hablando con la verdad. Dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermanos, Dios nos llama a que siempre hablemos con la verdad, que nuestra vida se caracterice por la integridad de nuestras palabras, que nuestra promesa sí sea respaldada por nuestra conducta, sí, y nuestra promesa no sea respaldada por nuestra conducta, no. Y qué distinto es esto en nuestros días. O sea, ¿cuántas personas conocemos que por una razón u otra no cumplen con sus palabras? Y no estamos hablando de que tienen que jurar para que sus palabras apliquen este pasaje. O sea, hermanos, lo que decimos es serio. Y decimos que vamos a cumplir algo, más vale que lo cumplamos. Algunos se comprometen a hacer algo y no lo cumplen como si eso no fuera gran cosa. Algunas personas nos dicen, voy para allá mañana y no lo cumplen. Y no tienen la cortesía de por lo menos llamar y decirnos, mira, perdóname que te dije que iba y surgió algo inesperado y no voy a poder ir allá. Se quedan callados y no cumplen. Algunos nos dicen, préstame 100 pesos o 200 y cuando cobre te los voy a pagar y no cumplen y no tienen el más mínimo problema con eso. Es mejor que me digas, ¿no? ¿Me puedes regalar 200 pesos que mentir y pedirlos y no hacerlo? Hay algunas cosas que comprometen o dicen que van hay algunas personas que sí prometen o dicen que van a cumplir algo y pasa el tiempo y se les olvidará con el tiempo lo que dijeron que iban a hacer y no lo hacen. Bueno, hermanos, esa es una señal de un serio problema del corazón. Y todo esto aplica también a las palabras.
que hacemos en la iglesia. Lo que nos comprometemos a hacer y no hacemos, eso no está bien. Ahora, nuestra vida debe caracterizarse de tal manera que cuando alguien nos escuche hablar y le digamos, voy a hacer esto, ellos saben que lo vamos a cumplir. Y si no pueden, dirán, algo serio ha ocurrido porque yo sé que ese hermano cumple fielmente. Aquí vemos, hermanos, Dios es un Dios de verdad. Si no lo fuera, pues dejaría de ser Dios. Y Él nos llama a imitarle. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es nuestro deber imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, por eso debemos imitarle como lo que somos, hijos amados. Dios nos ama en Cristo Jesús. Por medio de la muerte de Jesús hemos recibido la adopción de hijos y como hijos de Dios y hermanos de Cristo, Él nos llama que lo imitemos. Él no miente y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre, que con amor y por amor nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos su carácter al mundo, para que el mundo conozca a Dios por nuestro medio, por medio de nuestras vidas. Seamos hombres y mujeres que hablemos la verdad porque somos hijos de Dios. Bueno, y también porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, la Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda verdad y Él mora en nosotros capacitándonos a imitar a Dios y hablar y vivir en la verdad. Busquemos de Él la gracia que necesitamos para siempre hablar la verdad sin temor. Cristo es la verdad, Él dijo, yo soy la verdad y Él nos alimenta con la verdad por medio de la comunión con Él. Entonces, ¿cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifican a Dios y guarden nuestra reputación? Bueno, en primer lugar, hablando sin jurar. En segundo lugar, hablando con la verdad. Y en tercer lugar, evitando el condenarnos. Dicen en la siguiente parte, dice, para que no caigáis en condenación. Dice, fíjate en la seriedad del asunto. ¿Cuán serio es tomar el nombre de Dios en vano? La seriedad se desprende de las palabras del segundo de los 10 mandamientos cuando dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darán por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no declara inocente al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, no es poca cosa tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, el principio aquí detrás es que el nombre de Dios es sagrado y debe ser utilizado con el fin de que Dios lo ha revelado. ¿Sí? ¿Cuál es ese fin? Conocerle, amarle, adorarle, reverenciarle. Y esto aplica a la manera en que nosotros nos acercamos a Él en la adoración. Dios se revela por medio de su nombre, pero Él también se revela por medio de su palabra leída y predicada. Y esto implica que debemos tener las más sagrada reverencia ante su palabra, ¿no? Ay, Dios. Se metió aquí un... Bueno, hermanos, la palabra de Dios se lee aquí. Su palabra se predica fielmente aquí. No estar atento a su palabra leída y predicada es un gran pecado. Dios nos habla por su palabra. Su palabra es su misma voz. Es un gran privilegio oír su palabra. Es un gran privilegio oír su palabra fielmente explicada y aplicada. Es una gracia tan inmensa que honestamente yo no puedo calcular. Con ese sentido de referencia, ¿te acercarás a leer su palabra, a oír su palabra predicada? Él es tu Padre, que a diferencia de muchos padres, Él te habla porque te ama. Cada palabra que leemos es una palabra acompañada con amor y misericordia y bondad. No tiremos por tierra su palabra al no estar atentos a la misma. No menospreciemos así su misericordia. Bueno, muchos de nuestros problemas se resolverían si estuviéramos más atentos a su palabra, porque la palabra de Dios es el medio principal para santificarnos, consolarnos, fortalecernos, guiarnos,
bendecirnos, y si no estamos atentos ante su palabra y no la aprendemos ni la practicamos, cometeremos los mismos errores en nuestra vida, con nuestros hijos, y no tendremos la madurez espiritual para enfrentar los sufrimientos que Dios nos envía en esta vida. Bueno, entonces, ¿cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifican a Dios y guarden nuestra reputación? En primer lugar, hablando sin jurar. En segundo lugar, hablando con la verdad. Y en tercer lugar, evitando el condenarnos. Sea Dios con nosotros y nos dé su gracia para vivir para Él, imitándole como hijos amados. Bueno, hasta aquí este punto. Vamos a pasar a un tercer punto del mensaje. Y este es un punto de la oración. Santiago hace un énfasis muy bello en este pasaje. Vamos a pasar a esta parte, ¿no? En Santiago 5, 13 al 18 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Alguno de ustedes vio la serie de televisión Alf? Un monito así, un extraterrestre así medio chistoso. Bueno, esta serie trataba de un extraterrestre que llegó a vivir en una familia ordinaria, ¿no? Una familia ordinaria de Estados Unidos, ¿no? Alf era una especie de peluche andante, ¿no? Y tenía una peculiaridad. El plato principal de su planeta era comer gatos. Sí, recuerdo muy bien eso. Dice, en uno de los episodios, Alf había cometido un pecado terrible, condenado en su planeta. Había roto un libro, y eso era terrible en su planeta porque privaba a las generaciones venideras de sabiduría. Y él estaba angustiado por el terrible pecado que había cometido. Y la única manera de librarse era realizar un rito complicado, ¿no? Bueno, el episodio trataba acerca de las cosas que tenía que adquirir para poder realizar el ritual y así ser liberado de la culpa. Luego de que adquiere todo, el ritual requería que el culpable dijera unas palabras solemnes para poder recibir el perdón. Y las palabras eran: lo siento. Eso era todo. O sea, uno pensaba que era algo complicado, ¿no? Largo, extenso, que llevara a las personas a hacer algo grandioso, cuando realmente lo único que tenía que hacer era pedir perdón. A veces los cristianos pueden pensar que se necesita hacer grandes cosas para poder tratar con las aflicciones, problemas y necesidades que vienen a nuestra vida. O sea, cuando lo que realmente necesitamos es la sencillez del evangelio. Yo diría que uno de los males que padece la Iglesia de Cristo del siglo XXI es su falta de fe en los medios de gracia que Dios ha instituido en su palabra. O sea, todos sabemos cuáles son esos medios de gracia: la oración, la palabra, los sacramentos, todos los hemos usado. Y es posible que algunos piensen que necesitamos algo más. Y algunos se pasan durante toda su vida buscando algo más. En cambio, Dios nos llama a confiar en lo que Él instituyó. Los medios de gracia son pocos, son sencillos, pero son poderosos en Dios. Ahora bien, Santiago está a punto de terminar su carta, y como es costumbre, él dedica tiempo para darnos algunas direcciones o directrices con respecto a la oración, ¿no? El tema de esta sección es la oración. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque esta se repite en todos los versículos. Dice, sea la palabra oración el verbo orano, oración, orando, en sus diferentes
esa palabra, ¿no? Conjugada. Así que Santiago desea enfatizar la importancia de la oración en la vida. ¿Sí? En la vida y en nuestra vida principalmente, ¿no? Y aquí levantamos la pregunta. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Punto número 1. Debemos orar en toda circunstancia, ¿no? Debemos orar en primer lugar cuando estamos afligidos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La palabra afligido es una palabra genérica, ¿no? Para referirse a toda clase de aflicción y pruebas. Entonces, ¿qué debemos hacer si somos visitados por diversas aflicciones de cualquier tipo? Santiago nos dice, haga oración. Así de sencillo. En medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios nos llama a que le busquemos por medio de la oración. No necesariamente para ser liberados de la aflicción, sino también para que Dios nos fortalezca y podamos resistir con fidelidad. ¿Sí? Debemos orar, ¿sí? En segundo lugar, cuando estemos alegres. No nada más cuando estemos en aflicción, sino cuando estamos alegres, ¿no? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra alegre conlleva o connota la idea de alegría de corazón, de espíritu, ¿no? Que uno puede tener cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Es decir, debemos reconocer que Dios es quien nos ha bendecido y por tanto adorémosle cantándole himnos de alabanza. Eso es bello, ¿no? Dios es el Señor de tu vida y de todo lo que sucede, de todo, ¿no? Por tanto, adora a Dios por medio de la música, así de simple. Y aunque cantar no es lo mismo que orar, la Biblia nos enseña que estamos íntimamente relacionados. Alguna vez escuché que dice que aquel que canta, dice, adora doblemente, ¿no? Ora doblemente. ¿Sí? Y algunos himnos son oraciones a Dios. No es una oración del himno que dice, haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro, soy dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Ahora, en tercer lugar, debemos orar cuando estamos enfermos. Y no solo eso, cuando estemos enfermos tenemos que llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? A los presbíteros, a los ancianos de la iglesia. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, te pregunto, cuando estás enfermo, ¿llamas a los ancianos de la iglesia para que oren por ti? Ellos velan por ti, ellos cuidan de tu alma, pero también cuidan de tu cuerpo. Es bello cuando, bueno, a nosotros nos ha pasado que nos llaman y dicen, vayan y oren por este hermano, está enfermo, ¿no? Y no quiere decir que seamos ancianos. Anciano no es una condición de edad, sino o sea, un anciano es un representante, ¿no? Es una persona que tiene cierto, no supremacía, ¿no? Sino que hay un liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos enterado de que los hermanos estuvieron en el hospital después que les dieron de alta, ¿no? De repente, oh, es que el hermano estuvo internado, ¿no? Y ya después nos enteramos, pero ¿por qué pasa eso? Pues porque no llaman, ¿no? A los ancianos, no llaman a las personas que pueden ir y orar por él, ¿sí? Me han dicho, bueno, nos han dicho, estuve 10 días en el hospital y no me visitaron. Y yo les he tenido que decir, me acabo de enterar ahora mismo. Hermanos, quiero decirles un secreto. Dios no nos permite usar bolas de cristal para saber quién está enfermo o no, ¿sí? Contamos con su ayuda. Mira cómo Santiago lo pone. ¿Está alguno enfermo entre de vosotros? Llame, llame. Está diciendo llame, ¿no? Fíjate que no dice llamen en plural, sino llame. ¿Quién? El mismo enfermo, ¿no? Cuando estemos enfermos tenemos que llamar a los ancianos para que oren por él, y Santiago dice más, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué significa esto? ¿No? Esto es algo
tenemos que analizar esto, ¿no? Ahora, ¿significa que cada vez que vayamos a visitar a un enfermo tenemos la obligación de ungirle con aceite? La respuesta es no necesariamente. En aquellos tiempos, el aceite de oliva tenía un valor medicinal. La ciencia médica de aquella época recomendaba el uso de aceite de oliva como la mejor medicina para sanar todo, ¿no? Para todo tipo de dolencias, ¿no? Pero sabemos por la misma escritura que no todas las oraciones para sanidad requerían el ungir con aceite al enfermo. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A veces la sanidad vino por medio de la palabra solamente. Por ejemplo, en Hechos 9:34 y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. En otras, al tomarle por la mano, en Hechos 3, 6, 7, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y en otras, echarse sobre la persona, algo raro, ¿no? En Hechos 20, 9 y 10 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Dice, Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y en otras, ungiendo con aceite a las personas. Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Es necesario ungir con aceite a las personas toda vez que oremos por sanidad? No, o sea, no es necesario. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo, creo que sí. Pero el énfasis del pasaje no es la unción con aceite, sino el poder de la oración en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? La oración debe tener ciertos requisitos. El primer requisito de la oración lo es la fe. No es el aceite lo que hace la diferencia, sino la oración con fe. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se salve o se sane. Es la misma palabra, pero el contexto termina si se refiere a la salvación o sanidad del cuerpo. No es orar por orar, sino orar con fe, lo que hace la diferencia. Es creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar a una persona, que Él tiene el poder de levantarlo de la cama, ya que no hay nada difícil para Dios, siempre teniendo presente que Dios es soberano al sanar. Él puede sanar si a Él le place o puede no hacerlo. Es su prerrogativa, Él es soberano. Él lo puede sanar o no lo puede sanar. Está, ¿sí?, en su voluntad. Ahora, el segundo requisito es autoexamen. Dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, ¿qué significa esto? Significa que muchos de nuestras enfermedades son causadas por nuestros pecados. Esto es fuerte, ¿no? No todas nuestras enfermedades son, dice, Santiago así lo enseña al decir. Dice, y si hubiera cometido, dice. Pero Santiago nos lleva a autoexaminar nuestra vida y a confesar nuestros pecados si estos están relacionados con nuestras enfermedades para que podamos ser sanados. El tercer requisito es mutuo perdón. ¿Sí? Dice en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que somos una familia y que en la familia siempre hay roces entre los miembros. Y si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para poder ser sanados. ¿Sanados física o espiritualmente? Ambos. ¿Sí?
En este contexto demanda que sean ambos. Santiago ha estado hablando de sanidad física primeramente, pero también habla de sanidad espiritual cuando habla de que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si un hermano peca contra el otro, el deber es confesar su pecado para que haya sanidad. Sin confesión no habrá sanidad, no habrá restauración en medio nuestro, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Santiago respecto a la oración? Que debemos creer en el poder de la oración. Él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, es decir, tiene mucho poder, puede lograr mucho, y esto no es para supersantos, sino para hijos de Dios. Para todo hijo de Dios que busca vivir para Él y que con sinceridad busca obedecer su palabra, es la oración del justo, no la del superjusto. Ahora, aquí me surge una pregunta, dice, ¿y quién es justo? Porque dice en la Biblia que justo solo hay uno. Pero recordemos que en la cruz Jesús tomó todos nuestros pecados. Él cargó con todos nuestros pecados, cargó con nuestra culpa. ¿Y a cambio qué nos dio? El perdón. Fuimos justificados. Entonces somos justos, ¿sí? Porque hubo un intercambio. Entonces dice la oración del justo. Si fuimos justificados, dice entonces la oración del justo puede mucho, ¿no? Entonces debemos de confiar en eso, ¿sí? Y Santiago entonces nos da un ejemplo del poder de la oración en la vida de Elías, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, ¿quién era Elías? Santiago nos dice, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era uno igual a nosotros. Es decir, un ser humano como todos nosotros, con nuestras mismas debilidades, temores, frustraciones, depresiones que todos nosotros tenemos. Hermanos, él no logró que en la tierra no lloviera por 3 años y medio por ser profeta. Él lo logró por orar fervientemente. Oró para que no lloviera y oró para que lloviera. Ese es el poder de la oración. Dios desea que seamos hombres y mujeres de oración, que la oración y el espíritu de oración estén a flor de labios, que tengamos el espíritu de orar sin cesar, creyendo en el poder de Dios por medio de la oración. Si nosotros confiáramos más en el poder de la oración, oraríamos más y recibiríamos más de parte de Dios. Si recordamos que Jesús con su muerte nos ha reconciliado con el Padre y que Él es nuestro mediador, que pone del incienso de su oración con Él, con el Padre, con Él nuestro delante de Dios. Si recordamos que Jesús nos llama a orar en su nombre bajo el poder del Espíritu Santo y que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué no sabemos cómo orar? ¿Por qué no sabemos cómo orar? Perdón. Si recordamos que Dios es un Dios que escucha siempre la oración de su pueblo, que no es una oración con un grado de de perfección la que Dios acepta, sino una sincera de un corazón que clama como Pedro, Señor, sálvame que perezco. Entonces nos acercaríamos más con fe a orar a Dios y vivir una vida de oración. ¿Qué nos quiere enseñar a Santiago respecto a la oración? O sea, ¿qué enseñanza hay aquí? Que debemos orar en cualquier circunstancia, que hay ciertos requisitos a toda oración y que debemos creer en el poder de la oración. Yo sé que es un poco largo esto, pero pues es que en este capítulo de Santiago hay mucha enseñanza. Perdón si me extiendo, pero la verdad está muy... Bueno, nos faltan 2 versículos y rápidamente terminamos, ¿no? A ver. Hay una palabra en el versículo 20 que dice pecador, ¿no? Esta palabra dice, es una palabra usada para describir a los no regenerados, ¿no? Y Santiago tiene aquí en mente a los que tienen una fe muerta, ¿no? Y no a creyentes verdaderos que hubieran pecado del error de su camino, ¿no?
los que se desvían de la sana doctrina. También manifiesta un estilo de vida equivocado que no se conforma a los principios bíblicos, ¿no? Dice que cuando oramos por ellos, dice, salvará de muerte un alma, ¿no? Ahora, una persona que se aparta de la verdad pone su alma en peligro de perdición, ¿sí? La muerte que se considera aquí no es la física, sino la eterna, aquella separación eterna de Dios que incluye el castigo eterno en el infierno. Los cristianos deben buscar con mucha solicitud a esas personas porque corren un gran peligro, ¿sí? Y un gran peligro de perderse, ¿no? Dice, cubrirá multitud de pecados, ¿no? Dice, ya que un solo pecado es suficiente para condenar una persona al infierno. Muchas veces pensamos que yo me voy a condenar porque mentí, porque robé, porque me cometí fornicación, adulterio y todo eso. Y muchos pensamos que nos vamos a condenar por eso. Pero hay un solo pecado por el cual vamos a ser condenados. ¿Y cuál es ese pecado? Dice, en no creer en aquel que entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entregó todo y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados y por consiguiente la vida eterna. Entonces, no creer en eso es el único pecado por el cual vamos a ser condenados, ¿no? Dice en la Biblia, dice, el que cree tiene vida eterna, ¿no? Y el que no cree ya ha sido condenado. Y la buena nueva del Evangelio es que la gracia perdonadora de Dios, la cual es mayor que cualquier pecado, sigue disponible para aquellos que se apartan de sus pecados y ejercen fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, con eso concluimos. Yo creo que en esa carta a Santiago y en este pasaje específicamente, del 5, del 7 al 20, tiene una gran enseñanza que aún podemos seguir analizando, ¿no? Hay todavía más cosas, pero por cuestión de tiempo, pues vamos a parar aquí y vamos a agradecer a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido compartir de su palabra. Pues vamos a orar agradeciendo a Dios y con esto concluyo. Vamos a orar, por favor. Señor bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en esta carta, Señor, y específicamente en este capítulo, Señor, de la paciencia, de que no debemos de jurar, Señor, de cuidar en esa situación de caer en alguna falta, en una falla, jurar en tu nombre, Señor, y también de la oración, Señor. Esa oración que, pues cuando es sincera, cuando es de corazón, puede mucho, Señor. Y todos lo sabemos que es en tu poder y en tu nombre, Señor. Y agradecemos por eso, porque tú nos has enseñado en este tiempo y ponemos todo esto delante de ti, Señor, y en tus manos. Agradezco por la paciencia de mis hermanos, por esta larga enseñanza, pero yo sé que ellos también han aplicado la paciencia en este tiempo y te pido que sean también ellos aplicando en el día a día esa paciencia que tú nos pides que nosotros llevemos a cabo en nuestras vidas, Señor. Paciencia unos con otros y para con los que en cierto momento pues nos pueden ofender o hacer algún mal. Te agradezco, Padre, te doy a ti la honra, la gloria y todo esto en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.